Hola, soy Maribel Paniagua y hoy te quiero compartir un video sobre justicia restaurativa, prácticas restaurativas, sus fundamentos y su importancia en la escuela. Este video tiene que ver con el diseño universal para el aprendizaje porque hoy la versión 3.0 ha incluido el asunto de desarrollar en el aula prácticas restaurativas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de lo que es la justicia restaurativa, que es un enfoque a nivel internacional para repensar tanto la justicia en general como la dinámica de cómo abordamos aquello que pensamos que no debiera ocurrir en la conducta de los alumnos o entre pares en la escuela. Vamos a hablar de cómo ha sido incluido el asunto de las prácticas restaurativas dentro del diseño universal para el aprendizaje. ¿Qué son las prácticas restaurativas? ¿Por qué desarrollar prácticas restaurativas en la escuela? Y al final vamos a presentarles a ustedes algunas de esas prácticas restaurativas y algunas recomendaciones prácticas para llevar las prácticas restaurativas al aula. Espero que sea un video de utilidad y que tu maestro, tu maestra, tu director o directora nos animemos a llevar a las aulas este enfoque de las prácticas restaurativas, que es un enfoque que nos da dignidad a todas las personas en un espacio escolar. Lo que te voy a presentar, te estoy poniendo aquí una lámina, tiene que ver con algunos textos que consulté, que puedes recurrir a ellos para profundizar. Uno está recomendado en la página de CARS, es el de Elizabeth Stein, fue escrito en 2024 y se llama Humanizando la gestión de las aulas, prácticas restaurativas y diseño universal. Está accesible a la venta en la página de CARS. Y dos textos, uno de Ser, que se llama El pequeño libro de la justicia restaurativa, está en línea, y también el de Iglesias, 4 herramientas de justicia restaurativa, un método probado para la reducción de la violencia escolar y académica. Y bueno, este video también se basa en mi propia experiencia en torno a la justicia restaurativa. Vamos a hablar primero de lo que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es un proceso que busca reparar el daño causado por un conflicto o por un delito, promoviendo la participación activa de las partes involucradas, tanto quien hizo el daño como el que lo sufrió. Este enfoque se basa en valores como la reparación, la responsabilidad a la inclusión de todos los afectados. Iglesias en 2020 nos dice que este método no solo se centra en la resolución de conflictos, sino también en la prevención de futuras situaciones problemáticas mediante el fortalecimiento de las relaciones. Por su parte, Stein subraya que la justicia restaurativa debe ser humanizante y equitativa, integrándose con enfoques como el diseño universal para el aprendizaje, para garantizar que las prácticas sean accesibles para todos y todas las estudiantes, independientemente de sus necesidades y de sus capacidades. ¿Cuáles son los elementos clave de la relación entre la justicia restaurativa y el DUA? Te estoy poniendo aquí en la pantalla un recuadro de las directrices del DUA que pertenece al primer principio, que es diseñar formas para implicar a los alumnos, para hacerlos parte de la dinámica del aula. Y dentro de estos principios, la pauta en la que estamos trabajando es la pauta de desarrollar opciones para la capacidad emocional. Esta pauta tiene 4 elementos y uno de esos elementos es desarrollar o cultivar la empatía y las prácticas restaurativas. Ese es el motivo. Y entonces quisiera que hiciéramos algunas reflexiones partiendo de las propuestas de Stein en torno a cómo tienen que ver las prácticas restaurativas y la justicia restaurativa con el diseño universal. Bueno, tanto el diseño universal como las prácticas restaurativas, que son 2 enfoques de las prácticas restaurativas que hoy se ha tomado en el DUA, incluyen y están relacionados con la inclusión y la accesibilidad. ¿Por qué? Porque las prácticas restaurativas buscan crear espacios seguros y respetuosos donde todas las voces sean escuchadas, fomentando la participación de los estudiantes
de diversas capacidades y experiencias. El DUA, por su parte, diseña el aprendizaje de manera que sea accesible para todos, eliminando barreras y permitiendo múltiples formas de representación, expresión y compromiso, y con eso fomentando la inclusión. Ambos enfoques ponen el énfasis en la construcción de relaciones positivas. Tanto el DUA como las prácticas restaurativas priorizan la construcción de relaciones positivas en el aula, considerando que estas son fundamentales para el aprendizaje significativo. El DUA apoya este enfoque, proporcionando estrategias que permitan a los docentes atender necesidades socioemocionales. Ya vimos que la pauta con la que se relacionan las prácticas restaurativas tienen que ver con impulsar la capacidad emocional de los estudiantes. Ambos son enfoques prácticos y preventivos. Las prácticas restaurativas no solo intervienen cuando surgen conflictos, sino que también trabajan de manera proactiva para prevenirlos, construyendo comunidades escolares fuertes. El DUA, al anticipar las diversas necesidades de los estudiantes y al considerar las necesidades emocionales y su desarrollo, promueve y potencializa la convivencia sana y pacífica. Y el último asunto es la participación activa y la personalización. Las prácticas restaurativas valoran la voz de los y las estudiantes, permitiéndoles participar de manera activa en la resolución de conflictos y en la construcción de acuerdos. El DUA propone múltiples medios de compromiso que permiten a los estudiantes ser protagonistas de su aprendizaje, ajustándose a sus necesidades. Entonces, bueno, pues de alguna manera estos enfoques que son complementarios hoy nos invitan en la escuela a desarrollar prácticas restaurativas. ¿Qué importancia tiene la justicia restaurativa en las escuelas, de todos los niveles educativos, desde preescolar hasta la universidad? La aplicación de la justicia restaurativa en la escuela es crucial porque transforma la manera en que se gestionan los conflictos y se promueve la convivencia. Según SER, este enfoque reduce la dependencia de medidas punitivas, promoviendo una cultura del diálogo y la comprensión. Iglesias argumenta que la justicia restaurativa contribuye a reducir la violencia escolar y a fortalecer el tejido social tan necesario y para el cual podemos formar en la escuela. Las prácticas restaurativas ayudan a crear entornos educativos más inclusivos y equitativos, permitiendo que todos los y las estudiantes se sientan valorados y seguros. ¿Cuáles son las competencias clave que necesitamos desarrollar los y las maestras para adoptar un enfoque inclusivo, restaurativo y para avanzar en el desarrollo de prácticas restaurativas? Bueno, lo primero es centrarse en la reparación del daño. Comprender y ayudar a las partes a comprender las causas del conflicto y facilitar procesos que ayuden a esas partes en conflicto a identificar formas de reparar el daño, en lugar de castigar o de excluir, como ocurre en muchas escuelas. Fomentar la responsabilidad, fomentar en los estudiantes la capacidad de asumir las consecuencias de sus acciones y participar activamente en la resolución y en la reflexión. Una competencia que debemos desarrollar los maestros es crear espacios seguros. Las escuelas tienen que ser espacios seguros donde todos seamos escuchados, donde seamos respetados, en especial aquellos que son marginados. En general, lo que se asume desde este enfoque es que muchas veces a quien se culpabiliza es al hilo más débil de la cuerda. Entonces, hay que facilitar el diálogo, hay que saber cómo mediar en conversaciones sensibles utilizando técnicas de escucha activa y comunicación no violenta. Para que los alumnos puedan participar de manera efectiva en prácticas restaurativas es fundamental desarrollar en ellos un conjunto de habilidades básicas de las que voy a hablar en este momento. ¿Cuáles son las habilidades básicas que tendríamos que desarrollar en todos los momentos del currículo, en la vida de la escuela y en la vida del aula para que la justicia restaurativa sea posible? Bueno, la primera es la escucha activa. Si nosotros aprendemos a prestar atención plena al interlocutor, a mostrar empatía y comprender los sentimientos y perspectivas de los demás, a hacer preguntas clarificadoras. ¿Me quisiste decir eso? ¿Qué me quisiste decir con eso? En lugar de irnos al ataque. La comunicación asertiva es expresar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, usar un lenguaje no violento y usar mensajes nosotros para comunicar. Y yo pienso en lugar de
esto es así, creo que eso ayuda. La autorregulación emocional, es decir, gestionar e identificar las emociones que nos generan las situaciones de tensión o de conflicto. La resolución de problemas de todo tipo, porque la resolución de problemas ayuda a las personas a pensar en los elementos, en las partes de un problema y luego cómo ésta se relaciona, y eso a la hora de enfrentar un conflicto nos ayuda a saber cuál es mi parte en el conflicto. La empatía y la comprensión, por supuesto, es decir, ponernos en lugar del otro para entender sus acciones y cómo afectan a los demás, reconocer la diversidad de experiencias y puntos de vista dentro de un grupo. La responsabilidad personal, o sea, saber que nosotros tenemos un impacto en los demás y que lo que decimos o hacemos o lo que dejamos de hacer impacta a los otros y tiene consecuencias en los demás. El trabajo colaborativo tan importante en las aulas, el trabajo en equipo, el verdadero trabajo en equipo, ese donde se ponen en la mesa los puntos de vista, las maneras de hacer las cosas y se llega a acuerdos. Es muy importante, y el pensamiento crítico y reflexivo que está ligado a todo esto que acabamos de ver. Un asunto importante para llevar la justicia restaurativa a la escuela es el desarrollo de prácticas restaurativas en la escuela, que pueden ser coordinadas por el propio director de la escuela, por los maestros y por los propios alumnos. Las prácticas restaurativas hacen honor a su nombre. Dice Stein que restauran un sentido de comunidad y fomentan el aprendizaje conjunto a través de técnicas específicas destinadas a apoyar el sentido de pertenencia, a curarnos y a relacionarnos de manera saludable dentro de la comunidad de la escuela y del aula. El diseño universal para el aprendizaje también hace honor a su nombre porque lo incluye todo. Brinda a cada alumno la oportunidad de sentirse exitoso y valorado como miembro de la comunidad del aula. Y este es el punto de encuentro entre las prácticas restaurativas y el DUA. Las prácticas restaurativas no son otra cosa que acciones y estrategias que buscan primero prevenir conflictos y luego gestionar problemas de manera colaborativa para construir comunidades escolares más cohesionadas. Las prácticas deben ser inclusivas, accesibles y contextualmente adaptadas, apoyándose en los principios del DUA para garantizar la participación de todos y todas las estudiantes. ¿Cuáles son las principales prácticas restaurativas? Hay muchas prácticas sugeridas, vas a encontrarlas ahí en esta parte del DUA. Yo voy a rescatar solo algunas para este video. El primero son los círculos restaurativos. ¿Qué son? Bueno, los círculos restaurativos son espacios donde estudiantes y docentes pueden dialogar sobre problemas que nos aquejan a todos, sobre algo que nos preocupa, compartir experiencias y proponer soluciones. Y con esto, pues se desarrollan todas las habilidades de las que ya hablamos. La mediación escolar. Este es un proceso estructurado en que un tercero imparcial, que puede ser un alumno mayor o un alumno del grupo que ha desarrollado habilidades al respecto, un adulto, ayuda a las partes a resolver conflictos de manera colaborativa. La idea de los comités de convivencia escolar tiene que ver con esto, es una práctica restaurativa, tiene que ver con estas prácticas restaurativas. Las conferencias restaurativas son reuniones formales que involucran a las partes afectadas por un conflicto para acordar cómo se puede reparar el daño. En estas conferencias restaurativas de lo que se trata es de que la parte afectada hable de cómo vivió el daño, quien afecta al otro escuche cómo fue vivido lo que él hizo y juntos puedan buscar cómo restaurar el daño. La parte afectada puede decir, a mí me gustaría, y la parte que ha infringido algún daño o alguna molestia a otro puede decir, yo podría, y entonces se puede llegar a un acuerdo. Los acuerdos restaurativos son compromisos escritos de las partes que aceptan para garantizar el cumplimiento de las resoluciones de reparación del daño. Y las técnicas de escucha activa pues, son estrategias para fomentar la comprensión mutua y reducir los malos entendidos. Voy a cerrar este video dejándote 5 recomendaciones generales para escuelas y docentes para trabajar y desarrollar prácticas restaurativas que generen espacios de mejor convivencia. La primera es la capacitación continua. Un maestro que sabe lo que es la justicia restaurativa y que aprende cómo mediar en estas estrategias de las que ya hablamos, va a hacer mejores prácticas restaurativas e inclusivas.
políticas escolares restaurativas, es decir, acuerdos en el consejo para establecer normativas que prioricen la reparación del daño y el diálogo en lugar de castigos o medidas punitivas, como se utiliza hoy en la secundaria, reportes, expulsiones, etcétera. Llamar a los padres en lugar de hacer responsable al propio alumno. La integración curricular hoy, el trabajo por proyectos que integra las diversas asignaturas, es una forma que permite introducir las diversas prácticas restaurativas y la vivencia del pensamiento crítico en los diferentes proyectos. En México, por ejemplo, los proyectos comunitarios, los proyectos de aprendizaje-servicio, los proyectos STEAM y los proyectos de aprendizaje basado en problemas son algunas de estas opciones de integración curricular. La participación de la comunidad, involucrar a los padres, cuidadores y otros miembros de la comunidad en los procesos restaurativos, no para darles quejas, sino para ayudar a pensar en soluciones contextuadas a los conflictos, siempre es bienvenida, y la evaluación y seguimiento. Es decir, cuando una escuela ha adoptado un pensamiento y una política escolar restaurativa, pues tiene que evaluar, tiene que saber cómo hemos impactado en los índices, en los cantidad de incidencias que tenemos de conflictos en la escuela y en el aula para ajustar lo que sea necesario. Pues con esto cierro este video. Por favor, compártelo, comparte con otros. Necesitamos hacer que este enfoque restaurativo empiece a permear desde la escuela para que luego tengamos sociedades más justas en donde la gente, en lugar de ir a una cárcel a purgar un daño que hizo, pueda pensar con aquel a quien dañó cómo podemos reparar ese daño. Ojalá que sea de utilidad en tu tarea cotidiana, director, directora, supervisor, maestro, maestra, porque ese es el sentido de este canal. Si te ha gustado, danos un like, déjanos un comentario que nos ayude a saber cómo has recibido esta información, y te invito a ver nuestras listas de difusión de este canal que tienen que ver con cómo ayudarte a ser un mejor maestro, una mejor maestra, un mejor líder educativo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.